cambiando todo. Ahora, analicemos el fenómeno de la cantidad de cantantes de música urbana, de este tipo de música violenta, inmoral, que se han ido haciendo profesión de fe. Ahora, la conversión, hacer profesión de fe es una cosa, y la conversión es algo que se ve por sus frutos. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, en San Mateo. Podemos ver en el libro de San Mateo claramente cuando Jesús llega una gente a él, que está dando el sermón del monte. Y cuando él está hablando, sucede lo siguiente. Mire bien claro, el capítulo 7, verso 21. Bueno, vamos a leer del verso 15 en adelante el capítulo 7. Dice: guardaos de los falsos profetas. Lo primero que deben enseñarle a los recién convertidos, a todos estos que se están haciendo profesión de fe, porque la conversión se ve de esta forma. Una cosa es la confesión de fe y otra cosa es el cambio, la conversión en el cambio de la nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice porque dice bien claro, de modo que si uno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que Dios viene y transforma, pero eso se da con el tiempo. Y cuando esa persona tiene el primer encuentro con Dios, hombre o mujer, político o artista, cantante, pues nace, si el arrepentimiento ha sido sincero, eso solamente lo sabe Dios. Acá nosotros lo sabemos por el fruto que se da. Viene esa persona y sinceramente confiesa su pecado y viene la conversión, pero esa conversión tiene que manifestarse por algo que se llama frutos. Ahora, lo primero que deben enseñar a los pastores, a Farruko, a Daddy Yankee, a toda esta gente que están viniendo, huyendo de ese vacío y que están refugiándose en Cristo, que tienen que entender que se guarden de los falsos profetas. Como dije, con el tiempo hay que disipularlos, y la conversión se va manifestando por los frutos. Pero hay que cuidarlo porque es un producto recién nacido. Entonces hay que cuidarlo. Y lo primero que hay que enseñarles es que no todo el mundo que habla lengua, ni todo el mundo que profetiza, ni todo el mundo que predica, aunque pueden ser salvos, pero pueden tener espíritu de error. Y puede ser que están hasta perdidos, estén viviendo del cuento. Y están perdidos predicando el Evangelio. Y se han memorizado la Biblia, pero han tenido una vida perdida, han hecho una profesión de fe. Pero hay que cuidar a estas nuevas personas que uno ve la sinceridad. Yo veo la sinceridad de Farruko, yo veo la sinceridad de Daddy Yankee, pero hay que cuidarlos hasta que se manifieste el fruto. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, mi consejo, que los que están cerca de estos cantantes como Farruko, Daddy Yankee y otros más que no conozco sus nombres, mujeres también, que les enseñen a cuidarse de los que se le acercan. Porque los falsos profetas no solamente son los que enseñan doctrinas falsas, son también los que se acercan para ver cómo pueden vivir de esa persona. Mire, cuando el ministerio me llegó un momento con todo lo que teníamos montado, y aquel momento que había muchas cosas, que yo era parte asesor del gobierno, del gobernador y de personas en poder aquí en Puerto Rico, yo veía mi oficina llena de gente que venía a pedir: mire, reverendo, usted puede darme una carta para el gobernador y llamarlo para que me apruebe mi ascenso en la judicatura. Usted ve todo eso. Y ver hasta una mujer venir a la oficina que la lujuria se le veía en el rostro.
a pedirme que le apoyara para que le dieran un puesto como jueza, una mujer hermosa, joven. Y yo dije, señora, yo no le puedo prometer nada. Y vi personas que querían, yo me recuerdo uno que yo había ayudado a que consiguiera una labor en la administración de Pedro Rosselló. Y esa persona un día vino a mí, porque ya él no quería estar donde se le puso para ayudar la obra de Dios. Ahora él quería estar en Fortaleza, porque tenía apariciones. Y después que me fue ingrato, que me insultó, que me calumnió, que me persiguió, vino un día a mi oficina a decirme, Rasky, llámate a don Pedro, al gobernador, para ver si me colocan en Fortaleza ahora en los próximos meses. Sí, lo logré poner en un puesto para ayudar a la iglesia. Pero después vino, como son los falsos profetas y gente convertida que vienen a aprovecharse. Había uno que ya murió. Yo quiero que oigan bien esto. Hubo uno que ya murió hace muchos años. Cuando a mí me asignaron poner en un lugar específico una persona para ayudar a legalizar las iglesias que no estaban con permiso y que estaban al punto, eran 4,000, eso casi yo creo que yo nunca lo he dicho, pero yo asesoré, nunca lo endosé, pero lo asesoré a Rosselló, el padre, y le dije, cuando tú llegas al poder, porque vas a llegar al poder, lo que yo quiero es que tú coloques una persona en Arpe para que no cierren las iglesias, que todavía habían 4,000 iglesias, inclusive 4,001 con una católica, que no le habían dado el permiso. Y había una candidata a gobernadora que quería cerrarlas todas. Puedo decir el nombre, pero no vale la pena decirlo. Y el gobernador se puso de acuerdo y me dijo, sí, te voy a cumplir. Yo, cuando escogí el resumen de la persona que iba a proponer, pues yo no quise ir. Y mandé un pastor de clamor al comité del partido a que le llevaran, para que llevaran al gobernador la petición que me había hecho de mandarle un resumen para colocar a esa persona, para asegurarse que ninguna iglesia fuera cerrada injustamente. Ahora que llenara los requisitos, todo eso es indispensable, y por esa intervención, inclusive una iglesia católica se salvó, y 4,000 iglesias que no tenían sino un permiso temporal, y que una candidata del otro partido dijo, si gano las voy a cerrar a todos. Y ella y el esposo tenían una propiedad cerca de una iglesia de Dios pentecostal. El pastor no sé si está vivo todavía, pero era un pastor conocido, un fundador de MI. Y luego pues esa mujer quería que se cerrara esa iglesia, pero llevarse todas las 4,000 que no tenían permiso, porque al sacar la iglesia de cerca de su casa, cuando ella y su marido vendieran la casa, le iban a vender un valor más elevado. Más elevado. Y yo me recuerdo como si fuera hoy, que no encontraba a nadie para ponerlo como candidato a un puesto en esa agencia de gobierno, para asegurarse que se lograra con justicia a la iglesia. Y bueno, mandé el resumen con un pastor. Y por eso a los recién convertidos, y especialmente cuando son famosos, como son Farruko, y lo es este muchacho, Daddy Yankee, y otras figuras políticas y intelectuales y cantantes y lo que sea, empresarios, que enseñarle a cuidarse de todo el que se le arrima, metiéndole en la cabeza ideas que lo que están haciendo es cogiendo cola, como se dice en Puerto Rico, cogiendo pon, y que vienen con enseñanzas fatulas, falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, cuídese, ayúdenlo a que no todo el mundo se aproveche, porque cuando es un pelotero. Yo me recuerdo cuando hubieron varios peloteros aquí que se convirtieron, como hubo gente que sacó provecho de ellos, de varios que puedo mencionar sus nombres, no los voy a mencionar aquí, pero cómo se le acercó ministros y mujeres y hombres de Dios
motivados por el poder, por conseguir, porque estos eran tipos que tenían millones de dólares. Y en el caso de uno de ellos le sacaron el vivir. Y eso tuvo que haberle afectado. Pero entonces, eso es el cuidado. Que se cuiden de los lobos rapaces. Porque en esos grupos que se le acercan también, los dividimos en dos grupos. Y eso lo vamos a dar más adelante. Ahora, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogerán uvas de los espinos o higos de los aborros? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, no por su talento, no por el testimonio que traen de lo que hacían, ¿no? Entonces ahora lo que hay es que cultivar que estas personas den frutos. Y por eso decía que uno es la profesión pública de fe y otro es la sinceridad del arrepentimiento, que solo Dios y esa persona lo saben, que es el arrepentimiento y la conversión. Y eso se sabe, lo sabe la persona cuando viene en contacto con Dios. Pero entonces el tiempo va diciendo los frutos. Si usted ve que esa persona insiste en un nivel, su vocabulario, su vida no va cambiando. Pero entonces dice aquí que por sus frutos los conoceréis, no por sus obras, no por el dinero que viene buscando la gente, no. Hay que cuidarlo. Porque vienen dos clases de lobos rapaces. Eso hablaremos. Y mire, vamos a leer un poquito más antes de entrar más de lleno en esto. Hablando consejo hoy a figuras públicas, cantantes, y he mencionado varios, cómo hay que bregar con la situación. Verso 21 al 23. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, nadie es perfecto. Pero esa conversión, primero es la confesión pública. De acuerdo al grado de arrepentimiento, que eso lo conoce la persona y Dios solamente, es que ocurre la conversión. Cuando Pablo iba con cartas para matar y perseguir a los cristianos, Cristo se le apareció en el camino de Damasco, cayó al piso, fue ciego por el resplandor y le dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy a Jesús a quien tú persigues. Entonces, cuando lo manda a Damasco, a la iglesia que él mismo, con cartas que tenía en la mano para matarlos y meterlos en la cárcel, los cristianos toman una medida sabia. Le dicen al Señor, pero este no es el mismo. Este no es el mismo que nos persiguió, que venía a matarnos. Vamos a ver si da frutos. Y llegó el momento que la iglesia en Damasco se dio cuenta que las reacciones, la forma de hablar, la manera de vivir, daba muestras que había habido una real conversión interna. Pero no si la persona sigue con lo mismo. Y aunque diga que cree en Cristo, es igual que discutir con un hermano bueno que está metido en eso de los judaizantes, un hombre bueno, un hombre de Dios, tiene una mezcla y una confusión. Y entonces él habló de que se encontró en Israel con un judío que aceptó que el Mesías era Cristo. Ahora, intelectualmente tuvimos una discusión porque él creía que simplemente, mi amigo creía que simplemente con ese judío aceptar que Cristo era el Mesías bastaba, porque lo aceptaba intelectualmente y teológicamente. Es factible eso. Que algo usted lo acepte mentalmente, intelectualmente, teológicamente, pero no le abra que venga a su corazón. Escuche bien claro. Yo le dije: bueno, está muy bien, ya caminó un paso grande. Ahora falta, le pregunto, ¿confesó a Cristo como Salvador?
les confesó sus pecados, como dice 1 de Juan 4, 1 de Juan capítulo 1, verso 9, 1 de Juan 1, 9. Dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces yo le dije, amigo, él puede haber aceptado y reconoce que intelectual y teológicamente y mentalmente él ha llegado a la conclusión de que Jesús es el Mesías, pero le habrá invitado a su corazón, le habrá confesado sus pecados, habrá habido una entrega absoluta de su vida a Cristo y se habrá rendido, como dice el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces ahí es que viene la realidad. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay un montón de predicadores que van a terminar en el infierno. Hay un montón de apóstoles que van a terminar en el infierno. Hay un montón de teólogos que van a terminar en el infierno, de santurrones, de hombres y mujeres, que aunque saben la teología, yo conocí a uno, que estaba muy cerca, lo conocí, que era un enfermo sexual, era un adúltero. Y estaba haciéndole infiel a su esposa, y ella no lo sabía, y la iglesia no lo sabía. Y una noche fue a predicar a una iglesia en mayor cantera, de esa iglesita llena del Espíritu Santo, y llegó entonces en aquel momento una viejita, subió al altar y lo reprendió. Y mire a dónde llega la falta de temor. La viejita le hablaba en lengua y lo que le estaba diciendo, bájate del altar, tú estás en perdición, porque Dios conoce los corazones. Entonces, aquí hay dos clases de personas que antes de terminar esta noche tengo que tocarlo, pero quiero contarles esta historia. El tipo dijo que era que Dios estaba probando su ministerio. Cuando Lolo Castro y Catín Castro estaban vivos con la iglesia de defensores de la fe de la calle Comedio, que ahora está pastoreando Benjamín Rodríguez allí, vino un hombre que yo conozco, que era de una iglesia famosa aquí en Barrio Obrero. El tipo era un adúltero empedernido. La iglesia lo idolatraba, porque ahí hay gente que sigue mujeres y siguen hombres. Y el día que su diosito y su diosa, su profeta, su hombre, su mujer de Dios, se cae al piso, se los lleva el diablo a todos, porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No me vendo a mí mismo, no me mire a mí. Enséñelos a mirar a Cristo, no a usted. Mirar a Cristo y servirle a Cristo y serle fiel a Cristo. Entonces, este hombre ya murió. Cada rato que llevaba una mujer del extranjero, misionera que enviaban, el tipo la seducía y se acostaba con ella. La iglesia era tan idólatra de ese hombre que lo que hacía era que le metía una disciplina de 6 meses, le pagaba el sueldo y lo mandaba a restaurarse a Nueva York para que regresara a tomar la iglesia de nuevo. Y el tipo siguió y así hasta que murió. Yo no sé si se arrepintió antes de morirse, pero si usted lo vea como predicaba, interpretaba a los americanos que venían, como usted le dijo, era tremenda persona, pero estaba en adulterio continuo. Era una falla que tenía. Y la iglesia se lo permitía y la iglesia se lo aprobaba, porque hay iglesias que idolatran a la pastora, que idolatran al pastor. Respeto es una cosa, idolatría es otra cosa. Que idolatran al evangelista, al llamado profeta y lo que sea. No, solamente la gloria es para el Señor. Y dice bien, entonces les declararé. Ellos dijeron que hacían milagros y todo. Por ahí hay gente predicando. Y yo los conozco. Hubo un individuo que después que predicó y recogió la ofrenda, metió 7 mujeres, y le puedo decir hasta el pueblo donde fue. Y las metió todas en un salón y una de ellas confesó. Y lo que hizo fue que le dijo, que el Espíritu de Dios le dijo que le ungiera con aceite la parte vaginal de esas mujeres y las manoseó. Cuando llegó a la última, la orden le dio, lo mandó al infierno, y ese tipo andaba por ahí, se sanaban enfermos y recogía tremendas ofrendas, y la gente profetizaba y decía cosas, y hasta los demonios hacían fiestas y hacían que salían, y eran que estaban conjurados con él, combinando con él. Así que es posible que haya gente que están echando fuera demonios, que están haciendo milagros, que están profetizando y están más perdidos que un juez visco, están más perdidos que Judas. Entonces a esta gente que se convierte al evangelio hay que enseñarle a poner su mirada así,
gente de respeto, gente que conocen cómo disciplinar, pastores serios, obispos serios, líderes de iglesia, pastores y pastoras serias, que le puedan educar, que no les reclamen, que no vengan reclamando el dinero y usando la fama. Porque esto es algo importante que tengo que decirles. La conversión se nota por los frutos, pero es como un niño cuando acaba de nacer. Esa criatura acaba de nacer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron todas, son hechas nuevas. Cuando éramos niños, hablábamos como niños, dice Pablo, y nos alimentaban como niños. Ahora que somos adultos, hablamos como adultos y nos alimentamos de viandas fuertes. La conversión a Cristo empieza con la confesión. Y luego la conversión es el cambio interno, el reconocimiento de nuestra situación de pecado. Y reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado. Y le pedimos al Señor que nos transforme. Y confesamos a Él nuestros pecados. Y entonces ahí empieza el hombre nuevo. Y entonces ese hombre nuevo nace. Hay que cuidarlo de los lobos rapaces. Hay que cuidarle de la inclemencia del tiempo, de los peligros. Hay que alimentarlo para que cuando venga el momento difícil, esa persona no se vaya atrás. Mire la cantidad de gente, porque vienen, y tengo que decirle, cuando una persona como Dani Yankee o Farruko y otros más, yo me recuerdo La Lupe, cuando La Lupe se convirtió en mi campaña, cómo le cayeron encima. Y hay dos tipos de elementos espirituales, de profetas y de ministros y de cristianos. Primero están los rajatablas, que cuando viene una persona el evangelio lo quieren cambiar a la brava. El cambio lo hace Dios. Lo destruyen, lo culpabilizan. Y eso es lo que pasa con esta gente. Hay que tener paciencia. Son criaturas recién nacidas. Hay que discipularlos. Pero entonces este tipo de cristianos quiere que como dice, hizo profesión de fe, Daddy Yankee, Farruko, quiere que cambien todo, que sean perfectos. No, la perfección es producto del crecimiento espiritual que viene de la santidad que se va profundizando según va pasando nuestra relación con Dios y vamos creciendo en el Evangelio. Entonces, están los radicales. Los que se creen más santos que nadie le caen encima. Y hay que velar con delicadeza con esta gente. Esos son los bien peligrosos. Pero los más peligrosos son los pastores, los evangelistas, los líderes que ven una minita de oro en una de estas gente que viene con millones de dólares. Y yo le puedo decir esto, que yo vi uno que cayó en una iglesia donde la pastora lo dejó pelado. Pero después no lo buscan. Yo bregué con el caso del Puma, de José Luis Rodríguez. 2 noches consecutivas. La primera noche tuvimos un encuentro bien fuerte. Él me dijo, a mí me han profetizado y soy un ministro. Tú no eres ningún ministro, tú te acabas de entregar. Tu conversión está empezando. Y peleamos esa noche. Y tú tienes que decirle al pueblo que tú estás comenzando, que tú estás haciendo tu esfuerzo. Y no, yo soy un ministro. Entonces, estos son peligrosos, que lo empiezan a trepar en conciertos, a caballitos de convertirse, y que den su testimonio, los van trepando de iglesia, no lo dejan crecer. Y llegará el tiempo que esas personas, pues mire, uno los lleva y dan su testimonio, pero lo cogen entonces para mover masa y sacar plata y aprovecharlo, y no le importan que es un niño recién nacido y que lo van a matar. Y claro, mire, Alex Trujillo tuvo 15 años en la cárcel. Vino a mi programa y yo lo entrevisté. Y el que venga, yo vengo y lo entrevisto. Pero le hago verdad, decirle, tú estás has hecho recién conversión. Tu conversión se va a manifestar conforme a tus frutos. Y no te metas a llamarte pastor, ni obispo, ni nada. Eres un hijo de Dios, que ahora Dios va a hacer contigo. Y no dudo que estas personas Dios las va a usar. Pero el crecimiento tiene que ser con entendimiento. Y estos vividores que destruyeron a José Luis y a su esposa en Venezuela y aquí, y después los abandonaron. Los que le hicieron el daño a Bicosí,
que lo tenían para arriba y para abajo, y cuando caía lo abandonaban. Y me gozo que últimamente Vicosí se está firmando en el Señor, pero cuántos tropiezos. Lo llevaban de aquí a este país, a otro país, y vendían taquilla, y le sacaban el jugo a Puma, lo metían a José Luis, aquí al Coliseo, y era un grupito de líderes que lo que piensan es, como lobos rapaces, sacarle a esa ovejita la lana que tienen. Y inmediatamente los elevan con títulos y todo. Bueno, que testifiquen. Naturalmente, eso no está malo, pero que sean sinceros. Dígame, yo acabo de venir al Evangelio, yo voy a crecer normalmente, y que nosotros los cuidemos de tal forma que puedan resistirlo. Mañana continuaré con este tema, porque entonces voy a hablar, que me estén oyendo todas estas personas se han convertido. Yo estoy planificando unas conferencias que voy a dar para líderes evangelistas jóvenes, y voy a dar unas conferencias y para personas que quieren aprender lo que es la vida ministerial y cómo que es un llamamiento, sí, porque Dios te puede, ¿cómo te dice? Dios te puede llamar al ministerio, pero la definición de lo que vas a hacer, eso es una cosa contigo, con Dios. El llamado lo hace Dios, pero decía, heme aquí, Padre, envíame a mí. Y Dios viene y te transforma, te prepara. Oremos por Faruco, oremos por Daddy Yankee, oremos, yo no sé los nombres de todas estas personas. Veo el crecimiento de Alex Trujillo y de Grandfather, Héctor Delgado. Me gozo, y hay que ayudarlos, y hay que orientarlos, no darles palo, no empezar a acabar con ellos, no explotarlos. Y eso es lo que le pido al ministerio, no los exploten. Que quieren dar testimonio, pues una vez, otra que den un testimonio, pero no empezar a llevarlo de sitio en sitio para sacarle el jugo. Que Dios bendiga a estas personas. Padre, educa al pueblo a tratar bien a estas personas, educa al pueblo a que los enseñen que Faruco, que Daddy Yankee, que Héctor, gracias que Héctor está perseverando hace tiempo ya, y Héctor, y Alex, todos, y estas mujeres, que tú de fruto que permanezca, guárdalos, ayúdalos, protégelos de los lobos rapaces, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, déjame ver esto hoy sí es verdad, vamos a ver esto, cómo vamos. Miriam Rivera nos estaba llamando, Casimiro Rodríguez, Luis Guillermo Melo Roma, Kathy Raski, I came to learn from your awesome, Kathy Raski. Dice, Kathy respondió a Migdalia, no sé. Kathy Raski, I came to learn from your awesome daddy, from my beautiful mom, who is in the hands of the Lord, used to always listen to his preaching. Entonces está una persona, Carlos de Costa, Muñiz, Fernando Vázquez, pero esta persona que escribe aquí le contesta a Katherine y le dice, bueno, dígame, Belén Álvarez, mi esposa, está también ahí, la saludo. Belén respondió a Anita, el saludo, también, déjame Migdalia Villanueva, y aquí una que le contestó a Kathy Graski, gracias a todos por amar a mi padre. Catherine escribe y dice, gracias por amar a mi padre, les amamos en Jesucristo. Déjame ver, aquí Belén le respondió a alguien, no sé qué, esto está todo trastornado aquí. Déjame ver aquí, Anet, Ivy, Ixvi, Anet, Kathy Raski, Anita Díaz, Rey García, déjame ver, aquí está leyendo, está viendo, te amo mucho papi, Catherine aquí otra vez. Bueno, estaba viendo algo que quise leerlo de nuevo. Una persona que le contesta a Katy y le dice que ella aprendió mucho de los mensajes míos,
y de mis prédicas y de todo lo que Dios me ha dado. No soy perfecto, pero no ponga su mirada en mí, póngala en Cristo. Romualdo Martínez Medina. Ay, Dios mío. Gracias a todos. Dice Carmen, estoy tratando. Belén Álvarez. Aquí saludo. Migdalia Villanueva. Dios te bendiga poderosamente y grandemente siempre. Bendiciones, evangelista Jorge Rasky. A ver si encuentro esto que escribe esta persona. Bueno, esta persona dice que aprendió mucho. Nelson Villanueva. Bueno, esto es un montón de gente. Dios les bendiga, descansen esta noche. Este programa se repite mañana al mediodía y dentro de unas horas estará el programa.